Hola a todos y todas.皆さんこんにちは、ななこです。このチャンネルではスペイン在住歴30年超えの私が日常のちょっとした出来事をテーマにスペインで話されているスペイン語、文脈で学べるスペイン語をお届けしています。まだチャンネル登録をしていない方はぜひ今のうちに登録をお願いします。また新しい動画が公開された時に通知が届きますのでね、ベルマークもオンにしておいてください。Por favor。さて、今回の動画はパッキングしながらスペイン語を学ぶというテーマでお送りします。実は私、明日から2泊3日でベルリンに行ってきます。それで今日はその旅の支度をね、しなければならないんですが、私はパッキングが本当にめんどくさくって、いつもね、ギリギリまでやらないタイプなんですよ。それで今回は、自分を追い込んで早めに荷造りを終わらせようという魂胆でパッキング動画を撮ることにしました。これはあくまで裏の目的であって、今回の動画は未来のことをスペイン語でどう言うかというポイントにも注目して視聴してください。スペイン語では未来を表す方法がいくつかありますが、初心者のうちから使える2つの形には特に注目です。一つ目は直接法現在 El presente de indicativo。 これは多くの方が最初に学ぶ活用形ですが、今のこと、現在のことだけでなく、確実な予定だとかスケジュールなど未来のことを表すときにも使えます。例えば、私は明日ベルリンに行きますは Mañana voy a Berlín というふうに現在形で言えるんですね。そして2つ目は動詞の ir a、 これに不定詞、つまり動詞の原型をくっつけて使う形ですね。不定詞っていうのは活用されていない動詞の基本の形、つまり hablar や comer など原型のことです。これはこれから〇〇する予定だとか〇〇するつもりだというような、近い未来や計画している未来にぴったりの表現です。この ir プラス不定詞のいいところは動詞を活用しなくてもいいというところですね。つまり hablar とか comer とかそのまま原型で使えるんです。スペイン語って主語や時制によって動詞の活用が変わるのでちょっと大変ですよね。でもこの形なら ir さえ活用できれば、あとは a プラス原型をくっつけるだけです。ですから初心者にとってはすごく使いやすいですし、学んだそばからすぐ会話で使えるのが嬉しいところです。初心者の方がね、直接法の未来形を本格的に学ぶのは、少し後になりますから、それまではこの2つの未来の言い方をしっかり使いこなせるようになっていくと強いですよ。というわけで、これからご覧いただく動画で私が話している内容の中にも、直接法現在と ir a プラス不定詞の両方の形がたくさん登場します。それぞれね、使い方やニュアンスに少し違いがありますので、ぜひその違いにも注目しながら聞いてみてください。では、empezamos. Hola, en este video voy a compartir con vosotros la preparación de mi maleta. ¿Por qué? Porque mañana viajo a Berlín. Es un viaje corto. Solo voy a quedarme 2 noches y regreso pasado mañana. Mi hijo mayor vive en Berlín desde septiembre del año pasado. Estudia violín en una universidad de música allí. Aunque ya he estado varias veces en Alemania, todavía no he ido a Berlín. Por eso estoy muy ilusionada. Mañana salgo muy temprano. El vuelo sale a las 7 de la mañana desde Bilbao. Primero vuelo a Múnich y luego cojo otro vuelo hasta Berlín. En total, el viaje dura unas 5 horas. Una vez en Berlín, voy a visitar varios monumentos. Voy a pasar por Alexanderplatz. Voy a ver la Puerta de Brandenburgo y también voy a visitar las catedrales y la torre de televisión. Voy a probar algo típico de comer.
No sé qué es típico. Dicen que hay muchos turcos, así que quizás un kebab. Menuda tontería. Kebab puedes comer en España. Bueno, ahora empieza a hacer la maleta. Estamos a finales de junio y aquí la temperatura máxima es de unos 25 grados, o sea, muy agradable. Hoy es viernes y mañana y pasado mañana hace más calor, hasta 29 grados. Y Berlín, según la previsión, casi igual que aquí. Por eso voy a llevar ropa ligera. Voy a llevar ropa de verano. Meto una camiseta de manga corta y 2 de tirantes en la maleta. No debo olvidar el pijama. En el hotel, estar en pijama es lo más cómodo. Llevo un pijama de manga corta. Por supuesto, pongo en la maleta ropa interior. Voy a llevar 2 juegos de ropa interior. Hay que cambiarla todos los días. Tía, basta de hablar de ropa interior. Métela ya de una vez en la maleta. Vale, ya está. Calcetines, no sé. Depende de los zapatos que me pongo. Estos días uso sandalias deportivas porque con calcetines me da calor. Me da mucho calor. ¿Qué hago? ¿Llevo sandalias deportivas o zapatillas normales? Yo qué sé. Un momento. El primer día que llego a Berlín hay un concierto. Escucho a mi hijo en una audición con otros alumnos. Me acordé de eso ahora. Menos mal. Para el concierto, las sandalias deportivas no son adecuadas. Obviamente. Voy a llevar estas zapatillas. Las compré en Japón y son mis favoritas. Ligeras, negras, algo elegantes. ¿Elegantes? ¿No es un poquito exagerado? ¡Ay, cállate! Meto también un pantalón más formal. Como voy a llevar zapatillas, meto 2 pares de calcetines. Y gafas de sol. El sol aquí en España es fuerte, pero en Berlín no sé cómo es. Por si acaso, también van en la maleta. El cepillo y la pasta de dientes aún los uso. Así que todavía no los meto, pero no debo olvidarlos. Uy, seguro que los vas a olvidar. No. Voy a escribir una nota y voy a pegarla en la puerta. Así no se me va a olvidar. Los productos cosméticos ya están preparados en botellitas pequeñas. Como esta es una maleta de mano, tengo que controlar los líquidos. ¡Qué rollo! Llevo lo mínimo. El hotel está en Alexanderplatz. Parece que hay una tienda de Muji cerca. Así que si me falta algo, lo compro allí. También dicen que hay varias tiendas de Uniqlo. Pero como es más caro que en Japón, no sé si voy a comprar algo. Más bien no. Ya tienes demasiada ropa de Uniqlo. No voy a comprar nada. Nada de nada. ¿Ya está todo en la maleta?
Todavía tengo una duda. ¿Llevo el portátil o no? Cabe en la maleta, pero ¿realmente lo necesito? ¿Voy a usarlo en el hotel para editar videos? Bueno, lo llevo por si acaso. Y este mini trípode también va. El pasaporte y la cartera van en este bolso pequeño. Así, una vez en Berlín, solo necesito llevar esto. ¡Listo! Ya he terminado de hacer la maleta. He descargado en el móvil la aplicación que se llama BVG. Según mi hijo, es muy cómoda para comprar billetes de transporte. ¿Vas a saber usarla? Pues no lo sé. Mi hijo dice que sí, que es fácil. Ya veremos. はい、今回はパッキングしながらスペイン語を学ぶというスタイルでお届けしましたが、いかがでしたか？未来を表すスペイン語の表現、直接方言在と ir a プラス不定詞がどちらも自然に会話の中に繰り返し登場していたことに気づいていただけたかと思います。それぞれね、微妙なニュアンスの違いはありますが、実際の会話ではどちらを使ってもちゃんと通じますし、必ずこちらを使わなければいけないというような、厳密なルールがあるわけではありません。今回の私の使い分けもあくまでこの場面ではこっちの方が自然かなと思って話しているだけで、それが正解というわけではありません。すべては文脈次第、その場の状況や言いたいことのニュアンスに合わせてどちらを使うかが決まると思っておいてください。最後にもう一度2つの未来表現のニュアンスの違いをおさらいしておきましょう。まず直接方言在形は確実に起こることや予定されていること、または客観的な未来を伝えるのに適しています。例えばもう決まっているスケジュールだとか変わらない予定を話すときに使うことが多いです。一方で ir a プラス不定詞は状況が変わるかもしれない可能性も含んだちょっと柔らかい未来の表現です。必ずしも確実とは限らず、可能性や、自分の意思、計画を表すニュアンスが強いのが特徴です。つまり ir a プラス不定詞はこれからそうするつもりだという気持ちや状況の変化も含む未来表現の逃げ道みたいなものですね。約束はしたけど、どうなるかまだわかんないよとか、行くつもりだけど急に予定が変わるかもしれないからねという少し余白を残した言い方ができるんですね。ですから日常会話では ir a プラス不定詞は結構活躍します。これから自分がするつもりのことや意思を伝えたいときに逃げ道を用意しながら話すスマートな技と言えます。いずれの言い方も少しずつ慣れていって使い分けの感覚をつかんでいってください。はい、今日の動画が面白かった、あるいは役に立ったと思っていただけたら、ぜひ画面の下にあるいいねボタンを押して応援してください。皆さんの応援がこれからの動画作りの大きな励みになります。よろしくお願いいたします。それではベルリンの旅を楽しんできます。また次回の動画でお会いしましょう。Muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos pronto. Chao.